Analizamos estas primeras frases con nuestro invitado, ya se los presento. Se trata de Jaime Zuluaga, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Zuluaga, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, alcanzamos a escuchar poco, ya vamos a regresar más adelante de nuevo con lo que está pasando allí en Orlando, pero de lo que alcanzamos a oír, ¿cómo le parece este tono y estas primeras palabras de ese discurso de campaña de Trump? Quiero destacar dos cosas, porque este es un déjà vu. Sí. Lo vimos en la campaña del 2016. Es verdad. Lo hemos visto durante 2 años del ejercicio presidencial del señor Trump. Primero, la exaltación del nacionalismo, la invocación al inconsciente colectivo de los Estados Unidos de volver a América primero, y a América primero con una supuesta exaltación de los valores tradicionales de los Estados Unidos, que de alguna manera están desfigurados, porque lo que hay detrás de esta exaltación del nacionalismo es la invocación al supremacismo blanco y la vuelta al pasado, a un pasado que añoran algunos americanos, aquellos que hicieron posible el triunfo de Estados Unidos, del triunfo del candidato Trump en las pasadas elecciones. Pero entonces, ¿cree usted que le va a apostar exactamente al mismo discurso con el que ganó? Por lo que está planteando, creo que hay 2 cosas que no han cambiado. Primero es el nacionalismo y en segundo lugar está jugando una carta muy importante. Él sabe que igual que en el pasado y en otras elecciones, el estado de la Florida puede ser un estado decisivo por el número de votos que tiene en el colegio electoral. Sí. Entonces esta afirmación, que es, bueno, una de las fantasías de Trump de que esa es su segunda patria, es una manera también de apoyarse en el regionalismo. Si tuviéramos el mapa de las pasadas elecciones, tendríamos claro cómo fue el voto a favor de Trump en el centro de los Estados Unidos, en el cinturón industrial, golpeado seriamente por la recesión de la economía y por los impactos de la globalización. Y seguramente, muy probablemente en este discurso va a volver a hacer referencia hacia la recuperación, ya la insinuó, vamos a volver a hacer de esta economía la economía más poderosa del mundo. Y al parecer no va a cambiar el eslogan de campaña, parece que va a seguir con el mismo de hacer América grande otra vez. ¿Es el número de votos que tiene Florida en el colegio electoral la única razón para que haya escogido este escenario para lanzar su campaña? ¿O también qué tanto pesa que se le considere a Florida un estado indeciso? Entonces el estado péndulo, donde uno nunca sabe si van a ganar los demócratas o los republicanos y quizá quiere ir hacia ese electorado que está justamente pensando qué va a hacer y las acciones que él ha tomado contra Venezuela, el endurecimiento hacia Cuba, ¿cree que le pueden funcionar muy bien? Yo creo que hay que, menos mal usted lo mencionó, pero hay que mirar en conjunto lo que ha venido pasando en las últimas semanas en este periodo de preparación de la campaña electoral. Es la campaña severa, dura, el endurecimiento de la posición frente a Cuba, la apelación a la ley Helms-Burton y las medidas que ha venido tomando para asfixiar a la economía cubana. Él sabe, y su asesor Marco Rubio, en ese sentido es muy fuerte, él sabe que tiene que jugarse la carta de tratar de ganar buena parte del electorado de origen cubano, pero probablemente se equivoca porque las medidas que está tomando no deben ser bienvenidas por todos los cubanos. Hay una nueva generación de cubanos, hay diferentes olas de migraciones de cubanos. Los que comparten más ese discurso son los radicales, los migrantes de los años 60, pero los nuevos cubanoamericanos que ven en la isla una posibilidad no solamente de recomponer las familias, de poder volver a visitar por lo menos la tierra de sus padres, eventualmente de tener negocios allá y de favorecer a las familias que están en Cuba con las remesas, no deben estar de acuerdo con las medidas que está tomando esta administración porque es a esas personas a las que está golpeando. Pero entonces, profesor Zuluaga, no puedo despedirlo sin hacerle esta última pregunta. Si la economía de Estados Unidos va tan bien, si los índices de desempleo han bajado a tasas históricas que no se veían hace muchos años, ¿cuál sería la razón para no volver a votar por Trump? Primero, esta reactivación de la economía es una reactivación coyuntural. Todos los estudios parecen indicarlo, estamos en una fase recesiva de la economía mundial que de alguna manera la va a golpear. La guerra comercial con China va a tener costos, no solamente para China, sino que los tiene también
para los Estados Unidos. Un ejemplo de los costos para los Estados Unidos y la previsión frente a esos es lo que negoció con el gobierno de López Obrador en México, con la amenaza de imponer aranceles si no controlaban los procesos de migración. Estamos en un momento en donde los indicadores económicos le favorecen, pero eso no parece ser que va a durar el resto del año y sobre todo en el 2020, que va a ser el momento fundamental. Y yo diría que hay además otro elemento fundamental. Él puede invocar ahora la bonanza o la buena situación económica, particularmente en lo de la caída del empleo y la recuperación de algunas industrias de los Estados Unidos, pero lo que está perdiendo, y está perdiendo o puede estar perdiendo con mucha fuerza, es parte del voto latino, que es muy importante ahora en los Estados Unidos y es muy importante también en la Florida, porque de todas maneras el discurso nacionalista y la lucha contra los migrantes golpea en algo a estos migrantes recientes que han logrado llegar a los Estados Unidos. Y recientes no son los que acaban de entrar, sino los que ya tienen derecho a participar en la votación en los Estados Unidos. Bueno, pues queda claro entonces que esto apenas comienza y que Donald Trump nos dará mucho de qué hablar y qué analizar de aquí en adelante en estos meses venideros, buscando la reelección. Jaime Zuluaga, profesor de la Universidad Externado de Colombia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, muchas gracias por la invitación y esperemos a ver cómo va esta contienda con los demócratas. Hay que recordar que los demócratas han aportado la mayor cantidad de presidentes de los Estados Unidos y así como la Florida es un estado péndulo, también en las últimas décadas hemos tenido presidentes demócratas, republicanos, presidentes demócratas, republicanos. Probablemente podemos ir de nuevo a un presidente demócrata. Por lo menos lo indican hasta este momento las encuestas. Las encuestas no le favorecen mucho a Donald Trump. Eso es cierto, esto se va a poner muy interesante. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.